Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Solano Díaz y quienes habla Zaida Ferrer Rico. Para la actividad 2.1, estructura conceptual del tema noción de derivada como razón de cambio para funciones polinómicas. Y nuestro tutor es Fernando Torres Mateos. Nuestra presentación se compone en 3 momentos. Uno es de los aportes de la historia, pues al tema de derivada como razón de cambio. Estructura conceptual de la estructura matemática y finalizaremos con la explicación de la estructura conceptual del tema. Miramos la importancia de la noción de derivada a lo largo de la historia. Iniciamos desde la antigua Grecia con Tales de Mileto. Él ofreció las primeras contribuciones relacionadas con la recta tangente a una curva, pero sin embargo, pues él solo era de la naturaleza geométrica y no de la algebraica. Luego continuamos con el matemático Fermat, que hizo unos avances significativos en la noción de derivada, desarrollando métodos geométricos para calcular tasas de cambio en curvas, aunque él no pues dejó una definición formal, pero hizo unos avances significativos. En el siglo XVII tenemos a Leibniz y a Newton. Newton utilizó diferencias infinitas y desarrolló el concepto de tasas de cambio instantáneo. Isaac Newton fue el que hizo las diferencias finitas y desarrolló el concepto de tasa de cambio, y Leibniz fue el que introdujo la notación para presentar la derivada. Y estas contribuciones pues fueron fundamentales para dar la forma del cálculo al que lo conocemos hoy en día. En cuanto a la estructura matemática del tema, pues partimos este mapa en 2. Voy a iniciar dando unas convenciones. Las que están en forma cilíndrica horizontal es el tema central. Las que se encuentran en un hexágono son los temas que hacen referencia al tema de la unidad didáctica. Las líneas son las relaciones que hay entre conceptos o procesos que son continuos o que se subyacen unos de otros, y las punteadas son algunas relaciones que hay entre conceptos y procedimientos o procedimientos entre concepto y concepto. Voy a iniciar con la clasificación. Nosotros clasificamos las funciones como trascendentes y algebraicas. Bueno, en las trascendentes tenemos las trigonométricas, logarítmicas y la exponencial. En las algebraicas está la función a trozos, la racional, las radicales y la función polinómica. Nosotros tomamos la función polinómica como un hexágono, ya que pues vamos a trabajar sobre estas, y de ahí nosotros hicimos algunas relaciones. Entre esas relaciones está con algunas propiedades. La relacionamos con la propiedad de monotonía, que hace referencia a cómo cambian los valores de la función a medida que su variable independiente se mueve en una dirección particular en su dominio, ya sea creciendo o disminuyendo. También las funciones polinómicas las relacionamos con la propiedad de ceros, que hace referencia al valor de entrada y que en dar la salida pues nos da un valor de 0. Y también relacionamos las funciones polinómicas con la propiedad de continuidad, que hace referencia a que la función no tiene algunas interrupciones o saltos y que los valores de la función se acercan suavemente a medida que se aproximan a cualquier punto de su dominio. También estas funciones polinómicas pues se pueden clasificar en función constante, lineal, cuadrática, cúbica, de grado superior, pero hicimos una conexión entre la lineal, ya que pues de ahí se genera la recta, y de la recta podemos nosotros tomar pendiente, y pues la pendiente, a medida que nosotros le tomamos el límite, podemos dar una noción a la razón de cambio. Entonces por eso hicimos esas conexiones entre lineal, recta, pendiente, límite, que nos da como una idea o una inducción a la razón de cambio. También miramos o tomamos que la función polinómica la íbamos a relacionar con los tipos que son inyectiva, sobreyectiva, biyectiva e inversa. Pues las funciones polinómicas cumplen pues con estos tipos de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Pues no todas toman a una, pero sí se pueden clasificar las funciones polinómicas
en cada una de ellas. También miramos las aplicaciones de la función. Una de las aplicaciones de la función es el límite. Entonces, por eso también acá el límite sale de las aplicaciones que tomamos de la función, y este límite lo relacionamos también con la propiedad de continuidad, y también la relacionamos con la razón de cambio. Sabemos que cuando tomamos una recta tangente y miramos el incremento de la posición de los puntos, estamos aplicando el límite en ese punto, y eso nos da una noción de la razón de cambio. Las funciones también, pues, le colocamos unas representaciones que están las expresiones, algoritmos, listas, tablas y gráficas, para poderlas relacionar con la razón de cambio, porque la razón de cambio también las podemos explicar mediante gráficas y también mediante expresiones. En cuanto a la estructura conceptual, pues la sigla, pues como era un título muy extenso, pues le hicimos una sigla y pues la nombramos NDRCF, que hace referencia a noción de derivada como razón de cambio para funciones polinómicas. De esta noción de derivada como razón de cambio, identificamos 4 temas fundamentales. Entre ellos está el tema del límite de una función, velocidades, razón de cambio y tangente. Esos son los 4 conceptos pues fundamentales que tomamos para dar explicación a este tema. De la recta tangente, pues consideramos que es el concepto principal porque involucra la razón de cambio. Este puede ser relacionado como una recta que corta una curva o que interseca un círculo solo una vez. Y de ahí se pues conlleva a de pronto mencionar unos procesos como es la pendiente de una recta, la recta secante y la ecuación de la recta. Entonces, por eso pues se hacen esas relaciones entre la recta tangente, la ecuación de la recta, y la recta tangente con la recta secante. El otro tema que hacemos o que enfatizamos fue el concepto de velocidades. Lo hemos considerado relevante ya que pues este describe la razón de cambio que hay en la posición de un objeto, pues claramente en función del tiempo. De este pues tomamos los procedimientos de velocidad promedio, de la velocidad instantánea, y de la velocidad promedio vemos que esa hace referencia a la distancia recorrida dependiendo del tiempo. Y hacemos la relación del concepto de velocidad con la pendiente, ya que presenta la velocidad promedio entre puntos de la curva. También miramos el concepto de límite, el límite de una función, pues ya que el límite de una función se utiliza para entender y calcular la razón de cambio que hay en un punto específico. Este concepto lo tomamos con el procedimiento de límites laterales, y pues vemos que lo relacionamos con la recta secante porque se puede usar para calcular la tasa de cambio instantánea. Si se toma el límite derecho o izquierdo de un punto en particular y se encuentra que en ambos coinciden, entonces se obtiene una tasa de cambio instantánea en ese